Te compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que has resucitado para darme una vida nueva, para hacerme experimentar que la muerte y el mal no tienen la última palabra en mi vida, sino que tú eres quien abre ahí donde hay corazones cerrados. Tú es quien abre camino ahí donde parece que hay solo muros. Tú eres quien me llamas a la unidad, ahí donde yo veo solamente conflicto, y tú me llamas también en tu resurrección a sentirme parte de un todo, a sentir que tú me salvas en mi historia, en mi tiempo, y saber que tú me salvas en mi realidad. Ayúdame a acoger la fuerza de tu resurrección en este domingo de la misericordia. Hoy, domingo 27 de abril, vamos a escuchar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, los versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Jesús repitió: «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que más cuesta abrir son los envases de vidrio que, pues sí, están sellados al vacío y no puedes con toda la fuerza abrir y destapar ese envase. Hay seguramente muchos trucos para poder abrir ese contenedor, pero a mí uno que me ha ayudado mucho es el del cuchillo para perforar un poquito la tapadera. Obviamente eso implica que ya no se puede volver a usar, pero así el aire sale y se abre con mucha facilidad. Algo así pasa hoy también en el Evangelio. Están sellados tanto los discípulos juntos, encerrados por miedo, y también está sellado el corazón de Tomás. O sea, se han creído todo lo que son esos pensamientos de miedo, de negación, de incredulidad. Y Jesús quiere abrirlo. Jesús quiere abrirlos a cada uno de ellos y quiere hacerles experimentar la fuerza de la resurrección. En esta semana de Pascua, y también en esta semana donde hemos vivido muchos sentimientos agridulces, contrastantes por la muerte del Santo Padre, me recordé mucho de uno de sus primeros mensajes. Quiero una iglesia en salida. Y para tener una iglesia en salida necesita haber una puerta abierta. Quiero tener una iglesia abierta. Quiero una iglesia que no apeste a encerrado. Esto lo decía en sus primeros mensajes. Recuerdo por allá del 2013. Esta fuerza de la apertura. Y para poder abrir un corazón, para poder abrir el corazón de un grupo como son los apóstoles, pues podríamos pensar que hay muchos métodos, ¿no? Fuerza de voluntad o
sí, técnicas que puedan ayudarnos a tener un corazón más abierto, y seguramente son importantes tenerlas en consideración. Pero también es importante saber que la fuerza de la gracia, la fuerza de Dios, es más fuerte que cualquiera de nuestras técnicas. Precisamente la resurrección es eso, es experimentar que ahí donde hay muerte, Dios pone vida. Experimentar que ahí donde hay un punto final, Dios cambia y lo hace un punto y seguido. Y así también es en tu vida. Pero quiero recordarte 4 principios que el Papa Francisco nos decía para poder abrir el corazón. En primer lugar, la realidad es más grande que la idea. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces nosotros tenemos nuestras preconcepciones, nuestros modos de pensar, nuestros esquemas. Y sí, son importantes. Es importante tener una idea de cómo son las cosas. Pero es más importante saber acoger la realidad, las cosas como son. Y Jesucristo se hace presente en la realidad, no se hace presente en una idea. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Absolutizamos una pequeña idea y la queremos hacer como el filtro para poder leer toda la realidad. Y la diferencia es que es al revés. Es la realidad que se te presenta y que eres tú que acoges eso que se te presenta. Desde tu filtro, sí, pero no negando que hay una realidad. Dios te salva en tu realidad, que es más grande que tu idea. En segundo lugar, el segundo principio es aquel que dice que el todo es mayor que la parte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces nosotros vemos una parte de las cosas, ¿no? La visión de Tomás, él ve su visión y él se olvida de todo lo demás porque está absolutizando su modo de pensar. Y así también nos puede pasar a nosotros. Si pertenezco a algún movimiento, a alguna parroquia, pensar que yo soy el todo y no la parte de un todo. Y eso nos puede pasar a todos. Y Jesús constantemente nos invita en su resurrección a unirnos a los hermanos, a reunirnos con la comunidad, a vivir la fuerza de la resurrección como un todo sabiendo que ahí donde yo no llego, pueden llegar otros, y ahí donde no llegan otros, puedo llegar yo. El tercer principio es el de que el tiempo es mayor que el espacio. Y en este evangelio es muy concreta esta realidad, porque para poder acoger la resurrección se necesita tiempo. Los apóstoles necesitan una gradualidad y el espacio es limitado. El espacio es muy limitado. Tiene 4 paredes y el espacio es lo que es. Pero Jesús nos dice, no, el tiempo es mayor que el espacio. Deja que Dios te salve en tu tiempo y no tanto en tu espacio. Deja que Dios te salve sabiendo que ahí donde pasas por un desierto, después hay una tierra prometida. Y sabiendo que muchas veces también nosotros pensamos que Dios es solamente las reglas, las leyes. Y nos olvidamos que antes de que Dios diera los mandamientos, hubo una experiencia de salvación, de que Dios los sacó de la esclavitud. Y así también es en nuestra vida. Dios te salva primero y después te enseña cómo vivir. El tiempo es mayor que el espacio. Y hay mucho riesgo de absolutizar el espacio, absolutizar mi posición. ¿Dónde estoy parado yo y dónde están parados los demás? Y es bueno recordar que Dios salva en tu tiempo y por lo tanto después en tu espacio. Y por último, el cuarto principio es que la unidad es mayor que el conflicto. Existe el riesgo también de absolutizar el conflicto, absolutizar la crisis. Y Dios es un Dios de la unidad. No es un Dios de la uniformidad, no es un Dios que quiere que todos seamos uniformes y cancelar la diversidad, sino que quiere que en el conflicto nosotros aprendamos a ver que es Él el que nos une. Y es por eso que en cada uno de estos principios es la fuerza del resucitado la que nos ayuda a vivirlos. O sea, es
Es el resucitado que nos ayuda a saber que la realidad es más grande que la idea, que el todo es mayor que la parte, que el tiempo es mayor que el espacio y que la unidad, la iglesia, es mayor que el conflicto, que mis visiones. Pues bueno, que el Señor también te permita a ti experimentar, como Santo Tomás y como todos los discípulos, la fuerza de el resucitado. Ese resucitado que entra ahí donde están muros sellados, perfora aquello que tiene que ser perforado, lo hiere, pero para hacer pasar un poquito de salvación. Eso es lo que pasa con el resucitado, eso es lo que pasa en este domingo de misericordia, eso es lo que pasa cuando acogemos las enseñanzas del magisterio de nuestro Santo Padre y esperando al futuro Papa para seguir viviendo en comunión este seguimiento a Jesús resucitado, que es el único que salva y que es solo Él el que le puede dar sentido a todas nuestras cerraduras. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguir en oración y dejar que tu alma sonríe en su encuentro con el Señor. Nos escuchamos mañana.